Vamos a ver cómo empezamos, porque en verdad uno podría tomar el tema de muchas aristas, muchos puntos de vista. Podría contarlo como una narrativa, donde le cuento los hechos día por día. Podría decirle lo que digo en la prensa todos los días, que en verdad no digo mucho, porque los medios te obligan a decir cosas demasiado coyunturales, aunque yo siempre trato de tirarles la cuña con temas más de fondo. A veces lo ponen, a veces no lo ponen. Y también preocupados del sensacionalismo típico de esto. A mí me ha molestado mucho que me pongan a mí como líder de los eventuales, porque en verdad yo soy un trabajador más. Si mis compañeros me han elegido para ser vocero, también me pueden sacar, y siempre estoy sujeto a esa fiscalización. Entonces, en general me molesta un poco eso, como que tratan de ponerlo como un rostro los medios a una movilización que en verdad es popular y que de verdad es de los trabajadores, que es un movimiento genuino. Y no me gusta ese tratamiento que hacen los medios, en verdad. De hecho, han hecho un montón de entrevistas mías, pseudo entrevistas o referencias o perfiles, que solo han sido googleos de mi persona en la red. Ni siquiera una entrevista genuina. Y una que hubo la tercera fue bastante ridícula, en verdad. Entonces, en general me siento casi violado por los medios, muchas veces. Lo voy a decir así. Como abusado porque hablan weas de uno, disculpen la palabra, pero que les interesa como el titular sensacionalista, facilista. Yo sí estudio psicología, sí hice otras cosas aparte del puerto, como cualquier persona. Entonces, en general, es bastante incómodo tratar con los medios de esa forma. Yo entiendo que son trabajadores igual que uno y que les baja una línea editorial y tienen un editor que les dice qué hacer y qué no hacer. Tampoco son dueños de lo que se hace. Y también entiendo que los medios son parte de los grupos económicos y le hablan a esos grupos económicos o al Estado. Entonces tampoco soy indiferente a eso. Por eso no lo juzgo tan fuertemente a los compañeros periodistas. Ahora, ¿cómo lo quiero enfocar un poco el tema? Como les digo, siempre en la coyuntura de los medios uno dice, ¿qué te dijo la empresa? Sí, me dijo esto. ¿Y qué dicen ustedes? Dicen esto. ¿Y qué van a hacer mañana? ¿Qué van a hacer hoy día? ¿Van a parar hoy día? ¿Van a parar los fuegos artificiales? ¿Vamos a tener Navidad o Año Nuevo para el paraíso? Quiero salir un poco de eso, para hablar un poco de temas más de fondo, ¿ya? Entonces, yo creo que, como ha dicho Camilo, lo que dijo el Frank, también lo dijo un poco el Pablo, si uno analiza la historia del movimiento portuario, ya lo decía el Camilo, desde 1916 hasta la fecha, lo que se ve en los puertos, y que es síntoma de un movimiento más profundo del movimiento trabajador a nivel general, es una batalla por el control del trabajo. Y esa batalla por el control del trabajo también implica el control de la vida misma, es decir, de la lucha de clase. Es decir, tenemos grupo contra otro grupo, y eso, como decía Marx, ha sido el motor de la historia durante varios años. Por más que la historia social contemporánea y una serie de movimientos sociales como que tratan de tirar la lucha de clase debajo de la mesa, yo creo que lo que ha logrado el movimiento portuario en este momento es decir que la lucha de clase está más vigente que nunca. Y eso no porque se le ocurra a un teórico en Alemania, sino porque es la constatación de un hecho histórico. Y eso lo quiero dejar claro. Por otro lado, yo creo que es importante dar agradecimiento a los compañeros acá de los estudiantes de la Universidad del Paraíso, de la Facultad tanto de Humanidades como de Derecho, que se fueron a toma, solidaridad con nosotros, estuvieron movilizándose, también los estudiantes de la UPLA, recibimos la solidaridad de la Unión Minera de Chile, vinieron altos dirigentes mineros del norte, también de la Unión Portuaria de Chile, de la CUT de Valparaíso, de las Santas Clasistas, de SINTRAC, sindicatos de retail, sindicatos de universidades, también recibimos harta ayuda de internacional, del Consejo Internacional de Estibadores, en general varias gente que se me olvidan. Pero lo que quiero decir con esto es que nosotros no estuvimos siempre solos, también recibimos harta solidaridad tanto de organizaciones de trabajadores, de estudiantes, como organizaciones ciudadanas, también de la Alcaldía del Paraíso, etc. Era bastante ridículo ver, por ejemplo, como la Cecilia Pérez decía que para que se resolviera el conflicto portuario en Valparaíso tenía que renunciar a Jorge Charpa. Eso era bastante ridículo, en verdad. O también era bastante ridículo como el gobernador y el intendente nos trataron de hacer un montaje que ya presentamos la querella al Instituto de Derecho Humano por homicidio frustrado con un destornillador a Carabineros Fuerzas Especiales. También es bastante ridículo eso. Entonces, dejando esas cosas de contexto, mira, yo creo que es importante que se entiendan algunas cosas. Para empezar, no sé si tengo que profundizar o no qué es la eventualidad, pero para que les quede claro, la eventualidad implica un modelo de relaciones laborales que está estipulado en el artículo 134 más 142 del Código del Trabajo, en la cual establece que nosotros nos contratan al inicio del turno y nos despiden
finiquitan el término del turno. Eso se regula bajo dos modalidades: con convenios de provisión de puestos de trabajo, que implica que uno tiene convenios con la empresa, que básicamente asegura que uno va a ser nombrado a trabajar. Y por otra parte hay eventuales puros que no tienen un convenio de provisión de puestos de trabajo. Ese convenio de provisión de puestos de trabajo puede asegurar o no un sueldo mínimo. Por ejemplo, si yo hago 7 turnos, 6 turnos, no alcanzo sobre el sueldo mínimo, la empresa me tiene que completar eso. Pero tampoco implica que yo tenga derecho a indemnización por años de servicio, ni tenga ni pre ni postnatal. Tampoco implica que mis compañeros tengan fuera maternal. Tampoco implica que tenga vacaciones, una serie de cosas. Por otra parte, el modelo de la eventualidad existe por la dinámica del comercio exterior, es decir, los puertos se mueven por la oferta y la demanda, es decir, cuáles son los productos que entran al país en tales zonas y cuáles son los que salen en esta zona. Y eso justifica la eventualidad en general, la dinámica de la libre competencia o el comercio exterior. Por otra parte, yo creo que es importante entender que existen 3 tipos de puertos: puertos públicos de uso público, por ejemplo Valparaíso, San Antonio, San Vicente y otros más, que son puertos licitados bajo concesiones, bajo la ley 19.542 con FREI. Ahora es un modelo de concesiones que se ocupa en todo, o sea, las carreteras, los hospitales, en la educación, en las cárceles. No es algo que solo se aplique a los puertos. En el fondo, lo que se aplica a los puertos, el modelo de concesión tiene que ver con cómo se implementa el modelo neoliberal aplicado a los puertos. Ahora, lo que hace esto es que el Estado básicamente, con estos contratos de concesión, que prácticamente de manos cruzadas para poder intervenir en los puertos, porque se apela que es una relación entre privados, y estos privados seríamos nosotros los trabajadores y el concesionario, y el Estado solamente fiscaliza el contrato de concesión, su cumplimiento y las condiciones de seguridad, y cobra los impuestos que el Estado hace mediante la concesión. Ahora el modelo de concesiones no es algo tan nuevo, es algo antiguo. Cuando se licitó el Espigón en 1912 en Valparaíso, se concesionó por 30 años a capitales ingleses, y con eso se construyó el Espigón. Es decir, por más de 1912, podríamos decir hasta 1942, tuvo en manos los ingleses el Espigón en Valparaíso. Entonces tampoco es algo que no haya existido antes. Por otra parte, existen pueblos privados de uso público como Puerto Ventana, no está Gener, está la termoeléctrica que tira energía eléctrica a Santiago y saca concentrado de cobre. Y por otra parte hay puertos privados de uso privado como el puerto de Farca, el puerto de Los Vilos, que está de Luxich, de la minera de los Pelambres, etc. Eso como para contextualizar un poquito. Ahora, por otra parte, nosotros, hablando un poco ya de lo contingente, hay que entender algunas cosas respecto al paro. En Valparaíso no había una paralización alrededor de 18 años de esta envergadura, es decir, desde la licitación del 2000. Otra movilización que hubo importante fue la del año 2014, en el contexto de la ley corta portuaria, la ley 20.773, donde los trabajadores de Ultraport, no, fue en 2013, fue como la transición. Por un lado los trabajadores de Ultraport y los eventuales que estaban en el Espigón, antes que fuera licitado por TCEVAL, se plegaron a la movilización nacional durante 5 días. Eso nunca lo reconoce TPS, y los dirigentes como Baeza y otros tampoco lo reconocen, pero fue una movilización importante. De hecho, la Unión Portuaria de Chile solidarizó con esos trabajadores y ocurrieron cosas bastante importantes independiente de las represalias que hubo después. Después la movilización de nosotros surge el 16 de noviembre de este año. Hay que entenderlo por un lado que es un movimiento que surge desde las bases. Yo soy dirigente del sindicato hostigadores. Sin embargo, como dirigente, apoyé el paro desde el primer día. Yo ya sabía que el paro venía, independiente que no lo podía decir públicamente. Y nosotros llevamos negociando con las dos empresas, por un lado con TPS Ultraport y TCEVAL OPEVAL. Veníamos negociando a tanto rato. Los temas medulares, por un lado, eran las condiciones de trabajo, las dotaciones por cuadrilla. Ustedes no sé si saben que el año pasado en TPS hubieron 2 accidentes fatales. Uno en Nambedia, un señor que trabajó contratado TPS, que murió atropellado por una RTG. Esas grúas que ustedes ven que son como corchetes grandes azul que se mueven por los patios de TPS. TPS le había desconectado el sensor de movimiento,
porque de acuerdo a la teoría de la empresa era que está tan atochado de contenedores y tienen tan poco espacio que se podía parar la grúa. Y este trabajador, el jefe nave, lo manda a buscar un contenedor al muelle, o sea, al patio. Y él empieza a buscar el contenedor, no sé si han visto, pero uno anda así con unos listados, como mirándolo uno por uno cuando se te pierden. Y en eso la RTG pasó y lo atropelló. Y lo mató. La empresa levantó la tesis de una depresión y suicidio casi. De hecho, fue bastante polémico. Nosotros tratamos de decir hartas cosas a los medios, nos apretaron de parte de la empresa, también de algunos sindicatos, fue bastante indigno, pero tratamos de hacer algo, lo medida que podíamos. También se murió otro caballero, expulsado en un tracto camión. Lo chocaron por detrás, se activó una parte de un seguro de eyección, la cabina se echó para adelante, se abrió el vidrio, se atropelló por el mismo camión. Y también ella decían, eso pasa porque no ocupan cinturón de seguridad y casco dentro de la cabina. Pero nunca van a los temas de fondo. La concesión de TPS ha tenido 6 accidentes fatales desde que se licitó. En Tecebal tuvimos uno de un chofer, pero se le cortó el pie. Le cayeron unos tubos de alto tonelaje. Como no andaba con zapatos de seguridad, le echaron la culpa. Pero un zapato de seguridad es imposible que resista 8 toneladas o 10 toneladas. Entonces nosotros, esas son las cosas que nos pasan y por eso estamos discutiendo el tema de las dotaciones de cuadrilla con la empresa. Que pidan los trabajadores necesarios para poder trabajar. A eso nos referimos con condiciones de trabajo, condiciones laborales. Cuando nosotros decimos los medios que queremos una mesa para discutir condiciones de trabajo, a todos esos temas nos referimos. Las funciones, las capacitaciones, etc. Entonces, porque muchas veces en TPS, en los buques para trinca piden menos gente de la necesaria, te sobreexplotan. Y ahí como que se le dan un poco las manos. La empresa dice, la estadística es esto, bueno, contrastémosla con nuestra estadística. No te dan la oportunidad porque ellos tienen el monopolio de la información. Y por lo tanto nuestro desorden también sindical que nos cuesta llevar, no tenemos sociólogos ni investigadores, somos trabajadores, nos cuesta sistematizar la información, que sería lo ideal. Nos cuesta competir con la empresa en esas estadísticas y en la cantidad de turnos. Entonces, por un lado íbamos discutiendo esto en las condiciones de trabajo harto rato. Y por otro lado veíamos que la empresa invertía en grúas, en pórticos, se extendían 120 metros. Tecebal había ganado la resolución de calificación ambiental para poder construir. Y veíamos que también nos habían prometido bonos o pagos, dado que había bajado durante 2 años mucho el modelo de trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros cuando tenemos pic de pega, en la temporada de la fruta, entre comillas, que cada día dura menos, sale la misma fruta pero en volúmenes con más contenedores, por lo tanto se echa menos fruta a granel o en bodega. Contratan mucha gente, se les genera una falsa expectativa a muchos jóvenes del liceo, de la escuela tripulante, del marítimo, o mucha gente que hace estos cursos del carnet rojo, meten gente, pero después en el año no tenéis tanta pega, pero quedan de planta. No tenemos un control del trabajo, por ejemplo acá los sindicatos de San Vicente, que están acá, tienen listas, suplentes, preferenciales, pincheros, y eso hace que el sindicato tenga un control mayor. Por otro lado, es como que ustedes, si son profesores o periodistas, o cualquier trabajo, sus 40 horas semanales, sus 20 horas semanales, las reparten entre más trabajadores. Cuando hay pic de trabajo, imagínense que llegan 2000 estudiantes de improviso, y tienen que hacer más clases. Pero después en el año baja. Ya, lo mismo nos pasa a nosotros. A veces nos acusan de mafiosos, pero tiene que básicamente de que ver con que tenemos que controlar nuestro trabajo para poder controlar el salario. No es que queremos asegurarnos. Cualquier persona yo creo que defendería eso. Entonces, después la empresa los deja de manera permanente y por lo tanto genera la sensación de tener un ejército de reserva. Este ejército de reserva dice, bueno, tú eres eventual, te podemos despedir, dejar de nombrar en cualquier momento. Total, tenemos más que pueden trabajar por ti. Y básicamente con la falsa expectativa de entregar turnos de trabajo, o sea, carnet rojo, que las OTEC lo hacen de manera indiscriminada sin ningún control y apelan a la libertad de enseñanza, que le hemos discutido al gobierno varias veces eso. Por otra parte, tiene que ver que después empezaron a contratar mucha gente sin ningún control. Es decir, si yo tengo eventuales y yo tengo contratados, yo no entiendo, pero la empresa tiene que hacer alguna regulación, pues tiene que en el fondo hacerse cargo de qué es lo que ocurre en interna. Y ahí no había ninguna autocrítica de lo que ocurre, porque ellos en su potestad de ser la mandante podían hacer lo que querían. Entonces, todas estas conversaciones con la empresa no llegaron a ningún lado. Y bajo este paradigma de la paz social, que sustentaba sobre todo Sergio Baeza de la Contraporte, hicieron reventar esto. El paraíso era una olla de presión.
Durante mucho tiempo los trabajadores que se rebelaban, incluyéndome a mí, yo estuve un año sin pega en el puerto. Eran despedidos, pues, de manera extraña. Dejan de nombrar nomás y no te dicen el por qué. Entonces hay que entender ese contexto, que esto fue un movimiento de rebelión de las bases frente a la conducción, una conducción que podríamos llamar, no sé si amarilla es la palabra, pero una conducción impopular por las bases. Por otra parte, esto expresa también un agotamiento del modelo de relaciones laborales existente, es decir, la eventualidad, la precariedad. Entonces tenemos esos dos factores. Todo esto dentro de un contexto general, que es el plan laboral. Que en resumen yo creo que tiene como 4 almas este plan laboral. La negociación descentralizada a nivel de empresa, el reemplazo a trabajadores en huelga. En Chile la huelga no es un derecho ratificado. Cuando TPS era que era una huelga ilegal, efectivamente era una huelga ilegal. Cuando la Campor decía era una huelga legal, efectivamente era una huelga ilegal. Porque en Chile no está consagrado el derecho a huelga, así que es ridículo que nos digan eso. Sobre todo si somos trabajadores eventuales y no tenemos derecho a negociar de manera colectiva. El punto es que la legalidad no resuelve el problema. Cuando Campor nos dice en los puertos del país se cumple la normativa laboral vigente, sí, se cumple la normativa laboral vigente. El punto es que esa normativa laboral es insuficiente. Es como el problema de Quintero Ventana. Las empresas decían que cumplían la normativa vigente, sin embargo tenían más de 1000 intoxicados. Entonces, es una normativa, es un problema social que no puede ser abordado desde el punto de vista de la legalidad. Eso es ridículo. Me encanta decir esa palabra para ratificarlo. Por otra parte, fue el tema de la libertad sindical y el paralelismo organizacional. Y por otra parte, la despolitización sindical. Yo creo que esos 4 elementos del plan laboral expresan un agotamiento del modelo de relaciones laborales existente, por otro lado que se expresa en el problema que tenemos en el puerto, tanto en Valparaíso como a nivel nacional. Muchas veces trataron de decirnos que era un problema local, como una forma de aislarnos mediáticamente. Sin embargo, un problema que existe a nivel nacional. Por un lado, no hubiéramos tenido la solidaridad que tuvimos de los otros puertos y tienen que recordar las huelgas largas que tuvimos en los puertos de San Antonio, en el Biobío, en el norte, etc. Lo que pasa es que ellos resolvieron sus problemas con la mandante, con los concesionarios antes que nosotros. Eso es el tema de fondo. Por otra parte, yo creo que muy pronto va a sacar dividendos o conclusiones. Pero por un lado, esto es un proceso que aún sigue abierto y seguimos en alerta, ya que tenemos problemas como particulares. Por un lado, que 36 compañeros que estaban con licencia médica no les pagaron ningún beneficio. Les tuvimos que hacer una colecta nosotros para que pasen la Navidad. Alcanzamos a darle a 23 trabajadores 200.000 pesos. No nos dio para darle algo a tantos. Y hoy en día son 36 trabajadores que presentaron licencias médicas, trabajadores que están congelados. La figura del congelado, como de Marcelo Cachureo, es como, usted está congelado. Entonces, ¿por qué no puedo trabajar? No, es que está congelado. Entonces me echó, me despidió. No, está congelado. Entonces como que te tienen el refrigerador un tiempo y tú no sabes cuándo te van a descongelar. Eso es lo que dicen. En verdad no estamos despedidos, pero la empresa, para evitarse las demandas, dice que estamos congelados. Es una basofia. Por otra parte, a nivel general yo creo que igual logramos instalar la necesidad de una legislación portuaria en el marco de un nuevo modelo de relaciones laborales. Para nosotros eso es súper importante. Haber puesto en la mesa el problema de la precariedad del trabajo en los puertos, pero también a nivel nacional. ¿Cómo se explica, por ejemplo, que teníamos un sindicato en Los Ángeles de una empresa de cecinas que se llama Fanda, que lleva 45 días de huelga legal y todavía no pasa nada? Claro, no tienen una capacidad estratégica para realizar la economía, son una empresa asesina, pero llegan en huelga legal sin 45 días. No es muy distinto a nosotros, les van a decir que es un conflicto entre privados, que el Estado no se puede meter, que no puede hacer mucho, etc. Por otra parte, creo que en el conflicto igual se expresaron todas las formas de lucha. Por un lado, yo creo que volvimos a instalar la necesidad, una forma histórica o un método de lucha histórico que ha tenido todo el movimiento obrero durante más de 200 años, que es la acción directa. Y esa acción directa, por otro lado, implica la importancia de la lucha callejera y la violencia política de masa cuando es ejercida por sectores del pueblo y por trabajadores. Nunca nuestra violencia va a poder ser igual a la violencia del Estado ni a la violencia de los grupos económicos. Nunca va a ser proporcional. Y eso yo creo que la hace legítima. Por otra parte, también es una expresión de la marginalidad en la cual nosotros nos encontramos. Los grupos económicos tienen las leyes a su favor, tienen los medios de prensa a su favor, tienen una serie de actores a su favor. Mientras nosotros nos hicimos barricadas durante 3 semanas, era solo un conflicto que pasaba por el barrio Puerto.
La única forma de involucrar a toda la ciudad en el conflicto fue cortando las calles y fue a través de las jornadas de protesta que tuvimos. Y eso tienen también que entenderlo. Nunca nosotros la invalidamos. Por otra parte, también tiene que ver con la importancia de la organización de base. También se dieron fenómenos de que la dirigencia formal fue sobrepasada, se dieron procesos de democracia directa, de voceros rotativos, se dieron... que eso nunca le gustó al empresariado y nunca le gustó al intendente. Tuvimos que hacerle una carta donde decía: estos son los sindicatos que estamos movilizados, estos son los dirigentes, estos son nuestros delegados. Esa artimaña lo ocupó siempre FONAPES para no sentarse en la mesa con nosotros, diciendo que no podía sentarse con gente que no fuera legitimada legalmente. Pero es una estupidez. En el fondo uno puede ser dirigente, pero puede no tener la conducción. Son cosas distintas tener la conducción de un movimiento y ser una contraparte validada por las bases a tener un cargo formal de dirigente. Sergio Baeza lo citaron las primeras semanas del paro y no se apareció en el puerto ningún. No lo hemos visto en nada. Entonces, no siempre es lo mismo tener la legitimidad de la dirigencia formal y tener la conducción. Son cosas distintas. Por otra parte, también se dieron procesos organizativos en los cuales nosotros nos pudimos constituir como sujeto político que fue capaz de interpelar al Estado de manera directa y también a los grupos económicos. Creo que también eso es importante. Incluso también agotamos el accionar a nivel institucional y presentando proyectos de acuerdo en el Parlamento. En la Cámara de Diputados se tiene que ratificar esta semana y en el Senado se ratificó. Proyecto de acuerdo básicamente que era poder agilizar la acción del Ejecutivo, básicamente en 4 cosas. Una, la continuidad de la ley 20.773 en el punto 4, que implicaba que a los exportadores les sigan descontando el 0,02 dólares o un poco más para un fondo de modernización portuaria que era como un fondo de emergencia, básicamente por la insuficiencia de la legislación laboral vigente. Lo otro, la necesidad de una reforma estructural de la legislación portuaria y el modelo de pensiones. Y otro punto implicaba también en la revisión de los contratos de concesión. Es decir, un análisis crítico de lo que ha sido la implementación de la ley 19.542 en estos ya 18 años de concesión. Y eso lo presentamos como proyectos de acuerdo, es decir, no nos pueden decir que no agotamos todas las vías. Y por otra parte, creo que no es menor la actitud de la SOFOFA. Bernardo Larraín Mate nos invitó a tomarse un café en CNR y todavía no responde, cuando él dijo que nuestro trabajo no era precario. Me gustaría que él pudiera trabajar un mes como nosotros y a ver si dice lo mismo. Es fácil decirlo de un sillón casi presidencial, teniendo más de 1000 generaciones aseguradas, cuando yo no podría ganar eso ni siquiera en 100 años, de lo que él tiene. O la actitud también de Richard von Allen, que básicamente él no quiso dejar un precedente porque en ese momento él decía que si avalaba sentarse con nosotros, así como lo hizo Teceval en una movilización, sería viralizar esto en todos sus puertos: Mejillones, Angamos, Arica, Coquimbo. Sobre todo que Mejillones y Angamos se encontraron en negociaciones al mismo momento que nosotros nos encontramos en paro. Entonces yo entiendo que cada uno tiene que jugar sus cartas. Yo no le voy a pedir pelo al olmo. Él tiene sus intereses, yo tengo mis intereses. Yo represento una contraparte, él representa otra contraparte. Sin embargo, para vivir de manera civilizada vamos a tener que aprender a conversar en algún momento.